Bueno, seguimos. Se nos cortó el Zoom, Mercedes, pero volvemos. Estamos conversando entonces de legisladores que son comentaristas, son estrellas de los medios de comunicación, cada vez más se está notando eso. Hasta parece que hay cierto amarillismo en esas conductas, y en lo que hace a estricta actividad legislativa se nos quedan en el tintero. Creo que viene bien la expresión. Se Y quedaron sin perfecto. tinta. Ley de caducidad. Otra ley que no tendría una compleja solución, porque el Estado, hay que explicar, yo le explico a la gente, asesorándome con juristas de prestigio, que la ley de caducidad significa que el Estado uruguayo, como el agente activo procesal, renunció a su pretensión procesal. Significa que renunciar a esa pretensión procesal era una manera indirecta de establecer un perdón a un grupo determinado de personas en una situación muy compleja del país, que eran los militares de aquel entonces cuando aquel golpe de Estado en la lucha contra el terrorismo contra el Estado uruguayo, los grupos armados, MLN, PVP, bueno, todo eso arrojó consecuencias hacia una salida democrática, pacto del Club Naval, y posteriormente, dado que el Partido Nacional no compartió la ley de amnistía y no participó de ese pacto, se resolvió con Wilson Ferrer Aldunate que se dictara una ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado. Dos veces posteriormente, después esa ley fue llevada a referéndum por el Partido Comunista en el año 89, que era un mecanismo similar al del referéndum contra la LUC. El Partido Comunista pretendía, a través del pergenio de Ronnie Arismendi, ya visualizando el poder, bueno, ver en una compulsa cuánta gente se adhería al Frente Amplio. El Frente Amplio era la fuerza convocante de ese referéndum, planteando víctimas ya en aquel entonces y buscando adherentes de los partidos tradicionales. Lo lograron. Adherentes de los partidos tradicionales votan al Frente Amplio, figuras también referenciales de los partidos tradicionales migran hacia el Frente Amplio y los mandos medios que también migran al Frente Amplio, explicándose el decrecimiento del Partido Colorado histórico, incluso de crecimiento. Después se vuelve a ir a un plebiscito, después de tantos años, cuando se perdió ese referéndum, así la población uruguaya en el voto verde y voto amarillo dijo que siguiera la ley de caducidad. A los 20 años se vuelve a ir a un plebiscito, no contentos con ello, el Frente Amplio vuelve con el PICNT a un plebiscito, la población uruguaya, el soberano, dice que siga la ley de caducidad. A posteriori de una declaración de inconstitucionalidad en el gobierno de Tabaré Vázquez, año 2017, se crea, en el gobierno de Mujica, en el año 2011, a posteriori de esa declaración de inconstitucionalidad, se legisla la derogación de la ley de caducidad en el gobierno de Mujica. Se deroga la ley de caducidad. Un disparate jurídico, porque Uruguay le dice al mundo y a todos nosotros, como te digo una cosa, te digo la otra. Como te digo que renuncié a la pretensión legítima procesal, ahora no renuncio, ahora quiero retomar la pretensión legítima procesal. Pero una vez renunciada, la pretensión procesal legítima activa, caducó para siempre. Por eso es ley de caducidad. Cuando una persona, cualquiera de nosotros, o el Estado, en este caso agente activo, renuncia a su pretensión punitiva, renuncia a su pretensión procesal, como agente activo procesal, eso es irrevocable, dice nuestro Código General de Proceso. Es irrevocable. No solo eso, sino que nuestra legislación es clara que el soberano, cuando va a las urnas, como lo fue en 2 veces, se transforma en constituyente. Esto es la mayor autoridad para legislar sobre la que nadie puede decir nada. Pero lo que estamos hablando de puristas del derecho. Ahora, mi querido Rubén, hace 30 años que estamos en un fenómeno distinto, que ha ido degradando totalmente la función de aplicar la ley y de interpretarla. Ya no estamos en aquellas discusiones de Barrios de Ángeles y de Tarigo, o de los especialistas en el mundo y Jiménez de... No. Hoy estamos en el derecho penal de autor. Esto es, y es lo que está pasando con la legislación, con el parlamento, con los antropólogos, con la UDELAR, cada cual tuerce en su materia las cosas para llegar a determinado fin. El fin es lo que se vio el otro día en la marcha del silencio.
prácticamente ningún familiar directo, las pobres viejitas que nos daban pena casi que no estaban, y todo una monstruosidad del aparato económico que se creó alrededor del tema de los derechos humanos. Porque es un negocio. Hay dos grandes industrias que se llevan casi toda la plata en el Uruguay. Una es la de los derechos humanos, que evita que el pobre jubilado que laburó tenga una pensión digna, ¿no? Digna, porque hay que reparar. Fíjate que el otro día yo veía al nieto del Toba hablando en la tele con una vehemencia que se le notaba que esa gente está defendiendo las pensiones hereditarias para vivir. Y la otra es la de género. La industria de los derechos humanos y la industria de género se están llevando el 80% del presupuesto, entonces no queda para nada más. Lo que no se da cuenta el sistema político, estoy hablando de los hombres y mujeres que son el soporte de los órganos que nos gobiernan, es que se están erosionando tanto que están creando la herramienta de su propia destrucción, porque nadie les cree más nada. Sí, ya no son el soporte de la institucionalidad, es así, ya no son. Y fíjate, Mercedes, que los movimientos políticos que desestabilizaron la democracia y que, por supuesto, hay cuota parte de culpa y muy grande de aquel sistema político que no era sustento de las instituciones, también, en el periodo de Pacheco Areco, no era sustento, estaba frivolizado. Como ahora mirando para otra cosa. Y estaba frivolizado, ¿no? Estaba la venalidad, estaba lo prostibulario, estaba el nepotismo, ¿no? Estaba el gasto, el despilfarro del Estado, cuando el mundo estaba en una guerra fría, estaba en un tsunami. Se vino el tsunami, ellos, bueno, ese tsunami lo provocaron acá, y luego a la salida democrática, fíjate que se instala el relato de que ellos, los pobrecitos, son los que nos salvaron la democracia. En el acto del obelisco, ¿quiénes estaban? Prácticamente. Candó, un representante de la izquierda, el movimiento del Galpón, que es la sede del Partido Comunista Soviético acá en el Uruguay, las izquierdas, y algunos políticos de los partidos tradicionales que fueron a aplaudir la heroica salida del pueblo uruguayo cuando fue una salida pactada, una gran mentira histórica, fue un pacto nada más. Bueno, y llegamos a estas fechas, donde volvemos, parecerían un déjà vu, con el tema de los desaparecidos a través de esta industria, que nos quieren hacer creer que son las únicas víctimas de las derechas y que parece que la izquierda es buenísima y que tenemos que ir rumbo a eso. Creo que ahí está planteado el sustracto, ¿no? El contenido de ese negocio. Sí, y voy a ser mucho más dura, con una enorme responsabilidad y venalidad de todos los presidentes que tuvimos desde el 85. Acá hubo grandes cómplices, acá sí se levantaron monumentos a terroristas, pero esto que estoy diciendo no es porque me moleste Mujica, que me molesta Huidobro, por el monumento en sí, es porque es el ejemplo de varias generaciones. Claro. Yo, la última vez que me reuní con el presidente y hablamos de inseguridad, le dije, Luis, la inseguridad, la violencia que se vive en las calles es fruto de la educación. Esto también es educación. Y la educación no es solo lo que se enseña en las aulas, que es malísimo, porque es una oda a la violencia, sino también nuestros niños que antes paseaban y veían el monumento a la madre, el monumento al soldado, y ahora decís, mató a 15, este monumento mató a 3. ¿De qué estamos hablando? Claro. Eso es lo que... Nada surge, mirá, en antropología social, nada surge como el repollo, todo tiene una causa. Sí. Y yo sé que gente como el doctor Julio María Sanguinetti o como otros políticos veteranos que pueden ser nuestros padres, tuvieron mucha responsabilidad. Y te voy a decir una cosa, la calle ganó el gobierno, pero el poder sigue estando en las mismas manos. Y te voy a decir, es el Partido Comunista, Mercedes. El otro día lo dije, Gramsci era un gran ateo, pero amaba el sistema de organización de la Iglesia Católica. Y él decía que la iglesia, que el marxismo debía ser como la Iglesia Católica, que durante 7 siglos
No le importó que el Papa lo eligiera el monarca, porque iban tomando las bases. Y Gramsci decía, una vez que tomemos todas las bases, el poder se nos va a dar por añadidura. Claro, Y claro. estamos Es exactamente por en lo decantación, mismo. es por decantación, se llega a ¿Qué eso. reforma educativa se hizo? Ninguna. Sí. La única reforma fue nombrar gente en el MEC para que se pueda jubilar porque son viejos Claro. y no tienen jubilación, y sé los nombres y apellidos de todos. ¿Qué reforma sindical, qué ley de control sindical se hizo? Claro. Y te voy a adelantar, porque escuché a un importante senador del Partido Nacional decir que no era conveniente reformar el sistema de pensiones y jubilaciones, aunque está por quebrar, porque perdían votos. Tampoco la coalición va a tener cojones para hacer la gran reforma. Entonces, la verdad que va a ser un paso, el primer gobierno de la calle Pou va a ser un paso, no un paso inocuo, un paso en el cual aceitó con bastante vaselina para la llegada de todo lo que sabemos que el Foro de San Pablo tiene programado para esta región. Y si no, mirá lo que está pasando en toda Latinoamérica. Mirá Chile, ¿no? por ejemplo. O sea que la tormenta que vemos en el horizonte cercano se viene. No es casual, es casual que las familias más importantes del Uruguay a nivel político tengan todas casas en Madrid o en Miami. No es casual, nos están entregando de pies y manos y se irán como se van todos. Van a hacer lo mismo, los latinoamericanos van a hacer lo mismo. Yo recuerdo desde la década del 60 y 70 a todos los políticos africanos se mandaban la plata a París porque se iban todos a vivir en Francia mientras la balconeaban de lejos. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Y sí, es probable. Acá va a pasar lo mismo. Es probable. Y van a ser los mismos nombres. Recuerda lo que te estoy diciendo. Porque acá el problema no es la llegada de unos iluminados financiados, que es peligroso. Lo peor es la complicidad. El que le abre la puerta, el que le abre la puerta y lo hace sentar en las instituciones como forma de no perder autoridad, ese es el verdadero culpable. Sí, en términos futboleros, ¿sabes qué es? Mirá, nos están ganando por goleadas, estamos perdiendo 3-0, igual nos quedamos todos cerquita del área y no salimos a buscar un gol, aunque sea. Salí a jugar el partido, quedan 15 minutos, nos queda un poquito tiempo, vamos a jugar. Lo vamos a perder igual capaz, pero por lo menos perdemos con heroicidad, perdemos defendiendo a la patria, defendiendo a la nación, defendiendo las instituciones. Totalmente. Mirá, es más, te voy a... Sí. Algo que te quería comentar cuando hablamos de nación, que es una palabra que a mí me encanta. Hace una encuesta, ¿cuántos jóvenes menores de 28 años o de 25 pueden dibujarte el escudo nacional, pueden decirte las primeras estrofas del himno de la bandera? Sin embargo, cada vez que tú abrís la aplicación de un conocido banco, ves la bandera multicolor LGTB. Eso, el cambiar el sentido de nacionalidad y el que la gente no solo se desapegue de su familia, sino también de todo lo que es la nación, que son los olores, los rincones, las historias, los héroes, los símbolos, la música, los símbolos patrios. Eso forma parte del globalismo del que nuestros políticos de todas las tiendas nos han entregado. Exacto, sí, es así. Acá no viste a ninguno que dijera no firmemos Agenda 2030 o que denunciara. La ciudadanía no escuchó hablar de Agenda 2030 hasta que personalmente yo y 2 o 3 más empezamos hace un par de años a filmar videos explicando lo que era Agenda 2030. Y yo invito, porque eso lo hice, invito a que ingresen a página de Presidencia, página oficial web, y se van a encontrar con que las políticas de género son políticas de Estado. Reconocidas por Presidencia. Por lo tanto, olvídense de una reforma educativa que quite toda esa influencia adoctrinante e ideológica. Es lo que dice Mercedes. Olvídate. Es más, el grave problema que hay con ese fiscal que archivó 300 causas por delitos sexuales, que todo es delito sexual. Tú le decís a alguien, a una mujer, buenos días fuerte,
y ya es un acoso sexual. Sí, sí. El problema no se va a poder resolver porque es Agenda 2030, viene de arriba. Claro, La claro. ley esa, la ley de género, que perturba tanto todo nuestro sistema Son jurídico leyes y legal, supranacionales, son es supranacionales. Están por supranacional, encima de olvídate. la soberanía nacional. Sí, sí, Mercedes, sí. te despido de esta sustanciosa charla contigo con un gran amigo que nos habla a través de la historia, el padre del derecho penal, Cesare Beccaria, Mm. respecto a la educación, tema que te interesa tanto. Mirá lo que dice, respecto a cómo prevenir el delito. Mirá lo que dice. Finalmente, el más seguro, pero más difícil medio de evitar los delitos es perfeccionar la educación, objeto muy vasto y que excede los límites que me he señalado como objeto, y me atrevo a decirlo, que tiene vínculos demasiado estrechos con la naturaleza del gobierno para permitir que sea un campo estéril y solamente cultivado por un corto número de sabios. El hombre que gobierna sabiendo que la educación formará a su nación es el hombre que gobierna con justicia. Qué Maravilloso. increíble, Cesare Beccaria en el siglo XVIII nos dice esto a través del tiempo. Maravilloso, a nosotros en facultad cuando dábamos los penales era de los primeros autores que veíamos, pero te voy a decir más y cierro con esto. Cuando hablamos de cárceles, que son campos de concentración, cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de embarazo adolescente, estamos hablando de educación, siempre Claro. estamos hablando de educación, y es un sacrilegio lo que hizo la coalición con la educación. Sí, Un sí. sacrilegio. Tú tenías la fantástica oportunidad de colocar gente sabia, no ideologizada y con cojones, y eligió el camino diferente. Y darnos Y así soberanía educativa, estamos. ¿verdad, Mercedes? Darnos soberanía educativa. Absolutamente. Con Pero gente capaz. para eso se necesita libertad de pensamiento, Sí, ideas claras y muchos cojones. sí, Y sí. faltaron las tres cosas. ¿Y esas tres cosas no son las que hacen el soporte institucional? Absolutamente. Viste que todo cierra. Absolutamente. Volvemos siempre a lo mismo. Falta mucho nivel. Qué poco nivel. Qué Qué poco poco nivel tiene nivel. nuestra clase política. Gracias, Mercedes. Un abrazo para todos y buen fin de semana. Nos estamos viendo. Igual para ti, gracias. Mercedes Vigil conversando con nosotros, por supuesto, un lujo de conversación.